Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta en la 94.5, escuchábamos a Guitarrica de la Fuente con Futuros Amantes y, como les contábamos, Margarita, una joven académica mapuche, descubre en un desconocido archivo en Berlín los testimonios de prisioneros mapuche expulsados en sus territorios durante las invasiones militares que fundaron Argentina y Chile. Como vía por el descubrimiento, emprende un viaje para seguir las rutas de deportación de sus antepasados. Ese es el argumento de Memoria Implacable, nuevo documental dirigido por Paula Rodríguez y también producido por Paola Castillo, quien acaba también de ser destacada ahí como mujer destacada, valga la redundancia, de FEMCINE. Para contarnos más de esta propuesta ya se encuentra con nosotros acá en la 94.5 y también en la señal del 50.2 de la televisión digital abierta, Paula Rodríguez, directora de Memoria Implacable. Paula, bienvenida acá a Artes y Oficios. Hola, bienvenida. O sea, muchas gracias por tu invitación, tocaya. Muchas gracias a ti por venir el día de hoy. Te voy a acercar ahí un poquito el micrófono para que puedas hablar directo. Y Tocaya, quería comenzar el programa del día de hoy preguntándote un poquito más acerca de, esta propuesta. Estuviste algunas semanas atrás junto a Mirna Schindler acá en Sin Pretexto, también contándonos un poco más acerca de este documental. Pero quería ir también sobre todo como a las primeras ideas, porque tú vienes también de hacer un trabajo el año 2017 con este documental de Alfredo Yar. Pasa un tiempo hasta este nuevo documental. ¿Qué pasó en ese trayecto? ¿Cómo aparece esta idea? ¿De qué manera también como que van cuajando un poco estas ideas documentales en tus tiempos también? Sí, mira, sí, pues hacer documental tiene otro tiempo que el periodismo, que es como muy contingente. El documental requiere investigaciones, todo tiene otro tiempo. Yo terminé el 2017, o sea, estrené el 2017 ya. Siempre he hecho temas socioculturales, igual que ya, también soy arquitecta, igual que él, o sea, igual eso creo que nos acercó. Y yo siempre quise, antes yo viví en Berlín 25 años, estudié allá, trabajé allá, pero siempre antes incluso de irme a vivir fuera y todo, siempre tenía un tema, yo creo, como con la identidad del chileno. A mí siempre me ha llamado la atención ese corte que hace el chileno con sus propias raíces, con los pueblos originarios que vivían acá, y tampoco no es como las raíces como algo ajeno. Para mí es como son parte de nosotros, somos un pueblo mestizo. Tú conoces a Pedro Cayuqueo, un colega tuyo mapuche, muy reconocido periodista y escritor mapuche. Él habla de que nos cuesta mirarnos al espejo. Entonces hay un tema como la identidad, y a mí siempre me llamó la atención ese, como yo me quise acercar a esos pueblos ancestrales. Ahora, ¿cómo hacerlo? No quise hacerlo de actualidad, porque la actualidad es súper compleja. Es el conflicto del Estado chileno con el más largo sin resolver, lo que tiene con el pueblo mapuche. Entonces decidí hacer algo de los orígenes de ese conflicto, que es el tema histórico, finalmente. No lo establezco yo me puse a leer a periodistas, poetas, mapuches, toda esta nueva generación de académicos mapuches que hablan de eso, que están apelando a eso. Si se quiere hablar de ese conflicto, entonces hablemos del origen del conflicto. Y en ese origen es cuando el Estado chileno y el Estado argentino se independizan de la corona española, deciden anexar los territorios mapuches, que habían sido soberanos durante mucho tiempo. Entonces, el pueblo mapuche es de los pueblos indígenas en América de más la data de resistencia. Ellos lograron realmente un Estado soberano, lograron tratados con la corona, y eso los rompe, tanto el Estado chileno como argentino, cuando se forman, y inician unas campañas militares y anexan sus territorios. En Chile se anexó, o sea, les quitaron a los mapuches el 95% de su territorio, y los dejaron viviendo el 5%. Yo te digo estas cifras que son súper, están ahí, todo el mundo las conoce, están documentadas y todo, pero nadie las conoce. No se habla de esto. Es algo que no se cuenta en los colegios, que no se cuenta, que no está, nadie lo sabe. O sea, incluso la gente que yo me muevo en el mundo de la cultura tampoco. Es un silencio absoluto que se ha trazado sobre eso. Y ahí fue cuando decidí ver cómo hacer esta película, y empieza la aventura de Memoria Implacable, que ya es toda una aventura que... Pucha, nosotros como tú periodista tú te pones a investigar cómo abordo este tema, y en un artículo de The Clinic leí que Margarita, o sea, una académica mapuche, que es Margarita Caño Yanquinao, que es la protagonista del documental, había encontrado en unos
museos, en Instituto Iberoamericano, en ambas cosas, el legado de un etnólogo alemán que había estado para las campañas militares, era el antropólogo director en el Museo Natural de La Plata, que está en La Plata, y que era donde llevaban los prisioneros de estas campañas militares. Y él les tomó sus testimonios, nunca los tradujo, 3.000 páginas... manuscritos que nunca fueron traducidos, cilindros de cera con voces, que son las primeras grabaciones de voces humanas, y también en Mapuzungún. Se lo lleva todo de vuelta y ella descubre, traduciendo, porque ella es una académica mapuche que habla la lengua, que habían dentro de ese legado, habían testimonios en primera persona de sobrevivientes de las campañas militares. Son los únicos testimonios que existen que relatan en primera persona cómo los mapuches vivieron eso. Es como encontrarte con el diario de Ana Frank de los genocidios en Alemania. Es exactamente lo mismo. O sea, es el horror contado, pero en primera persona, no relatos de religiosos o de militares que te hablan de fechas, de esto. No, esto es en primera persona. Entonces la película recoge eso y eso te hace vivir ese momento que yo creo que ya hemos tenido varias funciones, que es lo que le llega a la gente. Porque yo no te estoy contando la historia de un punto de vista hoy académica, tal fecha, tal campaña, tal batalla, no, es en primera persona. Entonces es rescatar unos archivos que tienen un valor invaluable, o sea, son unos archivos maravillosos. Nosotros hicimos esa película, pero se podrían hacer muchas cosas. Margarita Carnió tradujo todo eso, lo convirtió en un libro, que es un libro premiado y todo, junto a Gabriel Pozo, y es un libro maravilloso, súper valioso, y que están todos los testimonios de estas personas. Yo escogí un testimonio de Catrilaf, y ese que cuenta una ruta de deportación muy fuerte, donde lo toman preso a los 16 años, cuando él andaba por la pampa a caballo, y no conocía a los Wincas. Llegan miles de militares en esa época a Las Pampas con el general Roca, lo toman preso junto a otros caciques, los llevan, los atan de pies y manos las noches, los suben a mulas, las mujeres se caen de hambre, los niños muere gente, los van llevando durante meses hasta que los embarcan en un barco, los sacan de sus territorios, los embarcan, los llevan a Buenos Aires, a otros van de campo de concentración en campo de concentración, unas alambradas donde los metían dentro, donde no tenían donde comer, moría la gente de hambre. O sea, situaciones terribles. Ahí hubo y todo eso relatado en primera persona, y Margarita va haciendo esa ruta en el presente, encontrándose con sobrevivientes, y se va relatando este relato, y eso yo siento que es el acierto de la película, que yo no te estoy contando algo histórico, es algo como... La gente realmente es capaz de, cuando ve la película, de trasladarse a cómo un mapuche común vivió esa tragedia. Como empatizar con el testimonio. Sí, y eso es, yo creo que es lo que siento que ya hemos tenido. En Temuco hicimos estreno, fueron más de 600 personas, hemos hecho varias funciones, y es súper bonito como siento que uno, mira, del 2017 son 8 años de trabajo. Sí. Y no todo el tiempo, por supuesto, pero lo importante es que se sumó mucha gente, está... no sé, el trabajo de gente súper valiosa, de la Titi Viragallo como editora, de Cristian Santos como director de fotografía, un compositor, el Ezequiel Melalet, compositor de música, muchos artistas, mucha gente, la Paula Castillo, que es una gran productora chilena, es una coproducción argentina con Ibermedia, apoyo. Yo creo que es un trabajo enorme de mucha gente, de muy valioso, de mucha calidad. Y yo creo que es el texto de Catrilaf, que es tan poético, que nos obligó a todos como a estar al servicio de él. Claro. Que era como decir, pucha, cómo nosotros rescatamos, le damos vida a esto, y eso fue lo que nos impulsó durante todo esto, nos mantuvo el alma en alto, digamos. En estos 8 años, sí, hasta el estreno. Que ha durado en el fondo un proceso muy largo. Paula, comentabas al principio que fue una idea como que me quedó dando vuelta mientras nos contabas todos estos detalles, de que el chileno generalmente, como en esta búsqueda de la identidad también, le cuesta mucho verse en el espejo, pero pienso también en lo que pasó como con el fenómeno de denominación de origen, en donde por primera vez nos gustó vernos en el espejo. Pero claro, porque no necesariamente se trataban temas, por ejemplo, de pueblos originarios. ¿Tú sientes que en general cuesta más como reconocer que es parte de nuestra identidad todo lo que sucede con los pueblos ancestrales? Porque pienso como que también está el otro antecedente de lo que pasó con el proceso constitucional, como que cuando empezaron a entrar temas relacionados a plurinacionalidad se generó mucho rechazo también por lo mismo, como por esta
quizá como dificultad de poder identificarnos con eso que ya estuvo? Es que mira, yo creo que acá esta historia es que es increíble que esté silenciada, te lo digo en serio, es como a lo largo de América, a lo largo del tiempo se han ido descubriendo cosas que pasaron en Canadá con los indígenas, que han pasado aquí y allá, se van saliendo a la luz porque están muy reprimidas, muy tapadas, y también te genera un alejamiento si hay ese silencio y eso, y surgen, por ejemplo, si un Estado te quita el 95% de tu terreno, ¿quién instala la violencia en ese lugar? ¿Por qué ahora dicen que el mapuche es violento? El mapuche es un pueblo súper que ha sido tremenda. Hasta el día de hoy no hay cero reconocimiento. El pueblo mapuche es, como cualquier cultura, tiene uno de los otros valores de la película es que está el mapuzungún, que es un idioma precioso. O sea, lo primero que nada, conozcamos ese pueblo. O sea, hay un desconocimiento total, hay solo estigmatización, hay un desconocimiento. Si tú tienes que conocer algo para poder amarlo, eso dice Licura Chihualaf, que es un poeta que le dieron el Premio Nacional de Literatura Mapuche, que es maravilloso. Entonces hay mucho desconocimiento. Yo antes de filmar la película fui a comunidades en Icalma, estuve con la gente. O sea, primero que nada, acercarse y tener un respeto, que es lo que no se tiene en Chile. O sea, está totalmente estigmatizado el mapuche. ¿Cómo vas a querer algo que tú desconoces? No tienes ni idea de lo que sucede. Y el pueblo mapuche también ha acumulado durante demasiado tiempo, una falta de respeto y de reconocimiento. Es muy doloroso. O sea, primero que nada hay un despojo, y hay un despojo no solo territorial, sino que también se reprime el hecho de no ser valorizado como la persona con la que tú tienes que dialogar. Sí, como cultural y de memoria también, como que todo eso recuerda, o sea, por eso también como que la premisa de este documental es tan importante, porque parte desde sobre todo como este recuerdo de voces, memoria, registro, que en verdad no existen y tampoco como que se le da valor. Mira, el pueblo mapuche tiene mucha memoria oral y lo tienen ellos, lo tienen súper guardado. El pueblo mapuche extraordinariamente ha resistido, existe, no es algo que existió, sigue existiendo, está vivo y tienen todo. Yo he estado en sus comunidades, hay todo un tema, es un lenguaje. Pero lo que pasa es que está establecido que lo que no está escrito no vale. Claro. Entonces su memoria oral no vale. Pero como en este caso esta memoria oral estaba en un museo, en un instituto alemán que lo escribió un etnólogo y está escrito, y son testimonios de esa época, de finales de 1800, principios de 900, que no es tanto tiempo atrás, y además que está en el fundamento de nuestras sociedades. Como está escrito, tiene un valor, adquiere un valor y está como legitimizado por el hecho que está escrito. Pero yo pienso que Chile se equivoca, se pierde mucho al no conocer sus pueblos originarios, no solo el pueblo mapuche, pero es un tremendo prejuicio, una soberbia, un eurocentrismo que vivimos, es una gran equivocación, pero el chileno no sabe que al no reconocer su propio origen, el que se está haciendo trampa es a sí mismo. El que pierde no solo es el pueblo mapuche, y esta no es la historia del pueblo mapuche. El pueblo mapuche dentro de esta historia es la víctima, pero acá hay un victimario que es el Estado chileno y la sociedad chilena, que al no interesarse, al no, es una cierta complicidad en ese desaire que pareciera de otro pueblo, pero no es otro pueblo, somos nosotros, ¿me entiende? El pueblo chileno es mestizo. Entonces no estás despreciando al otro pueblo, te estás despreciando a ti mismo. Es un tema de identidad muy fuerte, muy profundo, que si sales a la calle a Chile, discúlpame, pero la mayoría de las personas tienen no son de rasgo europeo, estarán en Las Condes, pero el resto de la sociedad chilena somos, o sea, hay un mestizaje, y es como, no es que tú le valores o no al mapuche, sino el mapuche no es algo fuera de ti. Esa historia no está fuera de ti. Sí, está integrado. Está integrado a todos los niveles, y al negarlo. Mira, yo viví mucho tiempo en Berlín, y te encuentras con muchos latinoamericanos distintos, y ves como las relaciones, porque todos hemos vivido más o menos algo parecido, llegaron los españoles o los brasileros, qué sé yo, y tenemos una relación, pero te juro que hay pueblos que igual tienen más orgullo o conocimiento de sus propias culturas. El chileno es una negación muy rara con su propia, es una cosa de no mirarse al espejo, y un poco el chileno tiene eso de que
como que te dice algo, pero piensa otra cosa, como que no es directo, como que, pero para mí tiene que ver con esa identidad no asumida, sí, de verdad que es algo muy profundo, Sí. que tiene que ver como, este soy yo, eso no es algo ajeno a mí. Y conócelo y respétalo, si, o sea, Europa no es, mira cómo están los europeos ahora en guerra, en no sé qué, y yo tengo hijos alemanes, me casé con un alemán y ellos vienen acá y no tienen ese prejuicio del propio chileno. Yo he estado con ellos allá y ven todo lo valioso y lo maravilloso de todo eso, sin una autonegación. Claro. Entonces yo creo que esta película ojalá se mostrara, porque conocernos, la memoria nos hace seres humanos. Eso es lo que no... Entonces hay un corte con nuestra propia memoria. Es un corte que se produjo, que está al silenciar, es como una familia, que tú silencias parte de esa historia de fundacional. Sí. Y como la indiferencia también. Claro, entonces yo creo que sería súper bueno este documental y otros. Ya están haciendo este trabajo, mucha gente. Esto no está aislado. Yo creo que se está reescribiendo la historia como se ha tenido que reescribir en muchos lugares y esta película está ayudando a eso, a una reescritura de la historia que es súper necesaria hacerla. O sea, hay que romper este silencio porque no nos hace, no es por ellos, es por nosotros. Claro. O sea, esta película también trabajaron, fue súper bonito porque la protagonista es mapuche, académica mapuche, ella trajo todo un equipo de gente, que es la voz de Catrilaf, de los traductores, y nosotros también gente chilenos, y también es coproducción con Argentina, con mapuches, porque el Valmapu era Chile y Argentina, no había frontera. Entonces hemos trabajado mucha gente, también alemanes que nos apoyaron, entonces es muy intercultural el proyecto, se ha integrado mucha gente y con mucho respeto al pueblo mapuche, y que necesita un reconocimiento y una, o sea, de parte de la sociedad chilena, no solo de las instituciones chilenas, sino que también de la sociedad chilena, como de reconocerlos a ellos y a sí mismos. Yo vuelvo a insistir en eso, no es algo ajeno. Entonces es importante verlo desde ese lugar. Paula, y en esta posibilidad también de hacer una coproducción con Argentina y tener contacto también con personas argentinas, ¿cómo viste también ellos y ellas que tienen el tema como incorporado, como que también les pasa esto de nosotros, que lo tenemos como más, como que está escindido? ¿O tienen incorporada la memoria mapuche del Valmapu en ellos? No, es mucho peor que acá. ¿Es mucho peor? Mucho ya. peor. Como que allá horrible. Que allá el genocidio fue tremendo. Fue tremendo, sí. Fue un verdadero exterminio en La Pampa. O sea, yo haciendo el viaje de investigación durante el rodaje, o sea, es tremendo. Tú ves realmente un lugar donde sucedió un exterminio. O sea, ya, por ejemplo, en Chile todavía se habla bastante la lengua, en Temuco y los alrededores, o sea, toda la zona de la Araucanía se habla todavía, tienen sus machis, los loncos, tienen estructuras sociales, tejidos todavía mucho relacionados con su cultura, todavía se mantiene. Allá nada, durante todo el recorrido de la ruta de deportación que se reconstruye la película, la protagonista, encontramos una persona que hablaba mapuzungún. Acá no, tú vas a comunidades enteras, yo he estado en comunidades que solo se habla mapuzungún, o sea, es otra cosa. Entonces, en términos también de paisajes, acá lo hicimos en la montaña, ni calma, verde, como todavía más vivo todo, y después parte de la película es muy cinematográfica, es muy poética, no es una cosa de datos ni nada. Es sí, como que uno tiende a pensar que el documental es más periodístico, pero no esto es un viaje donde tú te trasladas a ese momento histórico, o sea, a través del relato de él en mapuzungún, además, y ese relato, los lugares que él va relatando, y pusimos puestas en escenas y todo eso. Lo más importante de la película, yo creo, es que te sumerge y te traslada de cómo esa persona lo vivió. Entonces es algo emocional, no es algo que yo te digo, oye, pasó esto. Es mucho más fuerte, es como leer, pucha, cuando tú te cuentas, pasó en Alemania esto, mataron tantos judíos, esto, mataron tanto, ¿me entiendes? Todos son números, son de estadísticas, pero si tú te logras identificar con la persona, que te humaniza ese relato, ¿me entiendes? Como que logras como realmente empatizar y no cuestionar que eso sucedió o no sucedió, eso te lo está contando una persona que lo vivió. Claro. Sí. Entonces eso tiene un valor enorme, y ojalá que en Chile se iniciara un proceso, no sé, estos son como puertecitas, ventanas, esto es la punta del iceberg, ¿me entiendes? Pero es una vergüenza, yo tengo que decirlo así,
para nosotros como sociedad que no nos hagamos cargo de toda esta historia. Sí. Sí, como que quedan muchas deudas pendientes igual. Muchas deudas pendientes. Sí. Y esta película, yo creo que toda la gente que se involucró y que trabajó en ella, hay como un servicio, nos pusimos como en servicio, que es darle voz a esta persona. Y fue un honor hacerlo, porque de verdad que tiene un valor literario, poético, está contado como... también existe una manera de relatar de las cosas del pueblo mapuche, y tiene como una poesía, una cadencia, y está hecho con mucha dedicación, y yo creo que él nos elevó a todos a hacer, y yo por lo menos lo bonito de todas estas funciones, ya he visto como 6 veces la película en este último tiempo, siento que eso llega, o sea, eso está funcionando, y eso es súper bonito. Qué bacán. Sí. Estamos conversando junto a Paula Rodríguez, directora del documental Memoria Implacable, y Paula, igual quería preguntarte acerca como esta pregunta por la búsqueda de la identidad, que nos comentaba ahí al principio. ¿De dónde nace? ¿Cómo viene? ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿Tu viaje a Berlín o tu estancia en Berlín tuvo que ver también con eso? Como con darte cuenta de que esta búsqueda por la identidad chilena también es como un tema pendiente de alguna forma. O sea, de todas maneras, yo creo que... Y pienso como en lo que le pasó a Raúl Ruiz igual, como que sale de Chile y vuelve y también tiene como nuevamente esta pregunta. Yo creo que el hecho de estar fuera, obviamente que te da una perspectiva, sí. ¿no? Ya no estás en el bosque, sino que puedes ver como si te retiras, lo puedes ver. Si estás acá, y en todos esos viajes que yo iba, volvía durante 25 años... Es siempre un tema, una de mis películas también es Volver a vernos, que vuelvo y hablo con mi generación, porque nos hicimos cargo, porque luchamos contra Pinochet, y después viene la transición a la democracia y como que esa generación de los 80 desaparece. Son como también temas de tener una mirada como de más lejos. Y sí, a mí el hecho de ser chilena y de vivir como extranjera en otro lugar y compartir con otras culturas, te viene esa pregunta. Y yo creo que también el hecho de convivir con muchas otras culturas también te da una capacidad, para mí, no es pero de ver al otro sin juzgarlo tanto. Yo a veces siento que el chileno se juzga mucho, se clasifica mucho, hay una cosa muy provinciana, no quiero ser así altanera ni nada, pero de verdad que Chile, como ser el último país en Latinoamérica, estar como entre la cordillera mirando al mar, es como una isla al fin del mundo, y de repente es muy cerrado en sí mismo. Para mí es terrible como la manera también de las clases sociales, que tú eres de acá, de este barrio, de esto, toda esa clasificación humana del otro, o racista o clasista, es muy cerrado el chileno. Yo no digo eso es un aspecto negativo de él, ahora también me parece que el chileno es reflexivo, es profundo, tiene otras cualidades que me gustan de los chilenos. El mismo Catrilaf es súper poético, profundo, tiene una cosa, somos un país de poetas. Yo creo que Catrilaf es un poeta de esa época, ¿me entiendes? Es una poesía pero preciosa su texto. Y la película también por eso se adapta y también es poética, a pesar de que es un documental. Y sí, pienso que el chileno tiene algo, bueno, lo que te decía, como una escisión, como una ruptura dentro de él, una manera de no quererse a sí mismo, como de... Porque otros son como el colombiano, alegre, esto, no sé qué, y no tienen como tanto rollo. El chileno está como escondido, negro. Sí, como que tienen también está como la otra idea de la nostalgia también, como esto de estar como aislados por la cordillera, como que somos muy nostálgicos. Y también aislados del otro, cuando tú no te confrontas a otros, empiezas a rigidizarte también. Y acá esta sociedad es muy rígida, es este barrio, otro. Todo el rato te están clasificando, no te dejan ser. Una etiqueta. Muy etiqueta, te etiquetan. Entonces, y esas etiquetas después no se mueven, como que es una sociedad poco... en ese sentido poco abierta y muy enjuiciadora, muy clasificadora. Yo lo estoy haciendo ahora también. Sí. O sea, pero eso nos hace autorreflexivos también. Pero por otro lado, yo creo que si el pueblo chileno lograra asumirse más en lo que es, con sus orígenes más indígenas, que esa palabra no le diera miedo, no lo sintiera como algo negativo, sino que lo entendiera como una riqueza, porque es una riqueza. Escucha el mapuzungún es una lengua maravillosa,
en su sonoridad, en todo. Ve la cosmología mapuche, ve toda su cultura, sus cosas, su manera de ser. Son muy ceremoniosos, ahí aparece una rogativa que es de un nivel espiritual, religioso. O sea, ellos no los conocemos, porque no los respetamos ni nos hemos dado el tiempo ni el respeto, todo lo contrario, los llevamos a una reducción mínima. Sí. Imagínate lo que ha sido para los mapuches estar en el 5% de su territorio, que era precioso el sur de Chile, y ver cómo llegaban los colonos, ocupaban sus tierras. Ellos tuvieron que ver todo eso, les quitaron todo. Y después los colonos, que claro, el sur de Chile, dicen los alemanes, todas las otras culturas, pero lo hicieron con la mano de obra de los mapuches. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, lo que se ha repetido a lo largo de toda la historia de este continente, pero creo que ya las cosas han avanzado, se está haciendo todo un trabajo de decolonización, incluso en Europa. O sea, revisemos todo lo que ha sucedido en nuestro país. Sí, revisémonos. Revisémonos. Y no solo la época colonial de los españoles, sino que desde cuando se fundan estos estados, ¿me entiendes? Paula, ya nos van quedando breves minutos, entonces quería pedirte ahí que hagamos una invitación a todas las personas que nos están escuchando, la 94.5, para que vayan a salas a ver Memoria Implacable. Sí, pucha, mira, ha tenido preciosa acogida, así que yo lo único que puedo hacer es invitarlo. En miradoc.cl están todas las funciones, se está dando en todo Chile, se va a ver de Punta Arenas hasta Antofagasta, en Coyhai, que va a estar en muchas salas. Entonces, miren dentro de miradoc.cl, que han hecho un trabajo extraordinario de distribución, porque hay que realizar un documental y después hay que distribuirlo, que es un tremendo trabajo. Pero mucho trabajo, y se está haciendo un trabajo enorme para que llegue a la mayor cantidad de gente. Ojalá estos trabajos se mostraran en los colegios, se llevaran a las universidades. ¿Te gustaría igual como tener esa instancia? Totalmente, 100%. O sea, estamos abiertos a recibir invitaciones y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Para eso lo hicimos. Bacán, así que ahí dejamos el llamado, como las personas que nos están escuchando. Contáctenos y... Oye, sí, ¿dónde pueden contactarles? ¿Tienen como redes o solamente a través de Miradoc? En estos minutos, miradoc.cl se está haciendo, y la otra posibilidad es a través de la productora Paola Castillo, que también hace la distribución dentro de Chile. Pero en este minuto, a través de Miradoc, ellos van a canalizar todos los contactos para que se pueda lograr. Exactamente. Vamos. Bacán. Paula, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti por habernos invitado. Y vamos a despedir a Paula escuchando a Mora Lucay, quien nos visitó el viernes pasado ahí en Al Día con la Música, capítulo que ya pueden revisar ahí en nuestras plataformas. Vamos a escuchar una vez este nuevo single en colaboración junto a la música brasileña Aie, y al regreso seguimos con más Artes y Oficios en la 94.5.